Les invito a estar en pie, tengan la bondad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Abran sus Biblias, tengan la bondad, hermanos amados, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a tomar este texto, estos dos versículos de la palabra. Vamos a meditar en un tema que todos conocemos, un tema importantísimo como es el Evangelio de Cristo. Y dice así la palabra, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu grandeza. Oh Dios de los cielos, te rogamos que seas tú tomando el control en esta parte que sigue, importante, Señor, como es la meditación en tu palabra. Glorifícate, Señor, obra poderosamente, danos la gracia y permite que tu misericordia, Señor, sea para con cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios misericordioso y justo, que conoces nuestras vidas, así como conoces nuestro entrar y nuestro salir. Glorifícate, Señor. Permite que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra llegue a cada uno conforme a la necesidad, porque tú conoces nuestro corazón. Amado Dios, trae bendición a cada uno, trae vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y la iglesia decimos amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Hermano Lido, es tan amable, se ubica detrás de esa cámara, por favor. Esa cámara no tiene una persona ahí, es importante. No sé qué pasó realmente. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a tomar esta palabra y vamos a hablar hoy acerca del tema, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Es el mensaje que tenemos en medio nuestro. Cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó ministerialmente, todos sabemos que la presentación del Señor al ministerio la hizo Juan el Bautista. Es el relato de San Juan capítulo 1, cuando el Señor llegó hasta el lugar donde se encontraba Juan el Bautista.
El versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la mejor presentación que nosotros podemos conocer acerca de Jesús iniciando el ministerio. La palabra del Señor tiene una serie, ¿verdad?, de enseñanzas, y encontramos orientación a cualquier necesidad. Si es espiritualmente, qué mejor esta palabra. Si es en la parte emocional, la palabra abunda en la enseñanza, en el consejo, en la orientación. En cuanto para nuestra salvación, el mensaje es claro, supremamente claro, que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien damos toda la gloria y toda la honra, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy más que nunca consideramos que nuestra vida sin el Señor fue un fracaso. Nuestra vida sin Cristo era una vida muy triste, porque hay que considerarlo así, aunque humanamente se pueda considerar de otra manera, que físicamente uno puede disfrutar de la vida, uno puede hacer muchas cosas y gritar a los cuatro vientos que es bueno o que hay felicidad, pero sabemos que todo eso pasa, todo eso se acaba. Por más que uno no quiera, pero eso va a terminar un día. La felicidad, lo humano, todo lo que nosotros podemos considerar con nuestros ojos, que es el mundo y sus deseos, todo eso va a pasar, todo eso se va a acabar un día. Pero hay algo que nosotros encontramos a través de la palabra del Señor, y es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros queremos permanecer, perseverar para siempre en el Señor. Entonces es necesario acudir a la vida eterna, acudir a la buena palabra, acudir al mensaje que Dios tiene para nosotros, como es el Evangelio, que es poderoso para cambiar nuestra vida. Nos cambia desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, físicamente y espiritualmente. Hermanos, Dios permite que haya un giro de 180 grados. Dios lo hace a través de su santa palabra. Porque el evangelio que Cristo predicó es un evangelio de poder. No es un mensaje netamente religioso, sino un mensaje poderoso que cambia las vidas, que transforma la vida de un hombre, la vida de una mujer, lo hace nuevo. Con mucha razón,
el apóstol escribiendo la carta a los hermanos de la iglesia en Corinto, les dijo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y es nueva criatura porque el evangelio lo ha transformado. Gloria a Dios. Muchos de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, no éramos así. No éramos así. Pero hoy podemos decir, Dios nos alcanzó con su mensaje, nos alcanzó con la predicación, porque el primer predicador del evangelio se llama Jesucristo. Fue el primero, el primero. Por eso el testimonio que Juan da, que es el principio cuando él lo presentó, y miren la forma que lo presenta. No lo presentó como el excelente predicador a las naciones, lo presentó como el Cordero de Dios. Es impresionante, ¿cierto? A él se le podía dar todo el reconocimiento, pudiéramos decir, o Juan hubiera dicho, les presento al apóstol de los apóstoles, porque él lo es. O lo podía presentar de muchas maneras, pero lo presentó guiado por el Espíritu Santo como el Cordero de Dios. ¿Y sabe a qué se estaba refiriendo? Ya en la presentación ministerial, Juan estaba hablando de cuál sería el final de él, humanamente hablando. Humanamente hablando, porque el Señor, cuando se refirió acerca del Gólgota, él dijo, a mí nadie me quita la vida. Eso lo dijo el Señor. Dijo, a mí nadie me quita la vida. Dijo, yo la doy. Porque es diferente. Dijo, yo la doy. Y a eso vino Cristo, a dar su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre, gloria. Y Cristo dio su vida como Cordero. ¿Nota eso? Esto tiene que ver con la palabra profética en el libro de Isaías capítulo 53. Alabado sea Cristo. Cuando se dijo de él, del Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra profética refiriéndose a Cristo subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Más inatractivo, dice, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Porque Juan el Bautista pudo ver al Señor como ese sacrificio, el más grande, el más hermoso, el que realmente puede cambiar la vida, el que puede rescatar al hombre de su pecado y de su maldad. Ahí dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y en la visión, Jesús se llama varón de dolores. Este es el paso de Cristo por el Calvario, por el Gólgota. Experimentado en quebranto, dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero añade en el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Porque a Cristo no hay que verlo como un derrotado, como muchos lo presentan, como el derrotado que fue derrotado en la cruz. Jesús no fue derrotado. Jesús, aleluya, dio su vida, gloria a Dios, y la dio
para que usted y yo hoy podamos disfrutar de esa vida preciosa. Porque muchos lo presentan como derrotado. Dicen, y fue derrotado. Jesús no fue derrotado. Jesús no fue derrotado. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Esto está hablando voluntariamente, yo la doy. Porque voluntariamente Cristo vino del cielo. Voluntariamente Él dejó su trono de gloria. Voluntariamente. Gloria a Dios. Él fue experimentado en quebranto. No hubo nadie más que haya alcanzado tal quebranto como el Señor. Gloria a Dios. Aún fue despreciado, y despreciado aún sigue siendo el Señor en medio del pueblo judío. De tal manera que el Señor dice, hablando acerca de su pueblo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le han recibido, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese privilegio lo tiene la iglesia. Bendito sea Dios. Ahora mire el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él se entregó voluntariamente. Fue, como dice aquí la palabra, herido. Aleluya. Pero además añade, molido el cuerpo del Señor por causa de los azotes, por causa de la crueldad. Fue molido. Sí. Y lo sufrió. Y lo hizo con amor. Él sintió físicamente el dolor, pero lo soportó. Porque el Señor miraba más allá. El Señor consideraba más allá el triunfo. Él miraba más allá la victoria. Y cuando uno puede tener una visión de la victoria, de lo que se puede alcanzar a través del sufrimiento, aún puede uno soportar todo esto y mucho más. Jesús lo soportó porque Jesús tuvo una visión espiritual amplia. Y Él sabía que a través de la muerte físicamente estaba produciendo vida y vida eterna en todo hombre y en toda mujer. Amén, que le conoce, que se acerca a Él. Bendito sea Dios. ¿Cuántos le glorificamos? Gloria a Dios. Herido, molido. ¿Sabe una cosa? Jesús, Él tuvo un rostro bíblicamente hermoso. Un rostro hermoso. Lo llaman el rubio de Galilea. ¿Seguro? De ahí sacaron un coro. El rubio de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque. Se está refiriendo a Cristo. Que la Biblia habla de su hermoso parecer. Era hermoso. Era hermoso. Imagínense. Era hermoso. El capítulo 52, el versículo 13 dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿A quién se refiere? A Cristo. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, oiga esto, fue desfigurado de los hombres. ¿Qué fue desfigurado? Su parecer. Su parecer era de buen parecer. Estoy hablando en la parte física, porque Él sigue siendo hermoso. Él sigue siendo maravilloso. Aleluya. Pero humanamente, físicamente,
Fue terrible lo que él tuvo que pasar. Y luego dice, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, ese parecer y esa hermosura en un momento desapareció del Señor. ¿Por causa de qué? De la crueldad del hombre. Él fue golpeado con puño. Verdugos, gente, no como nosotros, no, gente preparada, especialista, soldados romanos fuertes, lo golpeaban en su rostro, en su cabeza le dieron con una caña fuerte, le colocaron una corona de espinas. Ya usted se puede imaginar. Por eso cuando dice fue molido, la gente se asustaba al ver el rostro de Jesús. Por eso dice, se asombrarán de ti muchos. Y no querían mirarlo porque fue desfigurado. Su cabeza se creció, se hinchó. Eso es verdad, eso no es mentira. Por eso cuando el apóstol Juan lo presenta como el Cordero de Dios, se está refiriendo también al final que él tendría ministerialmente y humanamente. Alabado sea el Señor. Y estamos hablando del mejor predicador que ha existido en toda la historia. Estamos hablando del evangelista número 1 de la historia, llamado Jesucristo. Fue desfigurado. Fue desfigurado de los hombres su parecer. Su hermosura, dice, más que la de los hijos de los hombres. Y todo lo que pasó allá en el Gólgota fue profetizado. El 52:15 dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Se está refiriendo al mensaje, el mensaje de Cristo. Un mensaje que nunca se había oído sobre la faz de la tierra. Pero lo oyeron de los labios del Señor. Y la gente se confundía. Pero luego en el relato del capítulo 53, en el verso 5, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué tuvo que sufrir el Señor? ¿Por qué tuvo que soportar el Señor todo eso? Solo un propósito, pero muy importante, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él permitió, Él entregó su cuerpo, aleluya, a ser molido. Su espalda, la espalda del Señor fue destruida por el látigo. Por eso su cuerpo se hinchó, su sangre salió. Entonces el apóstol San Pedro dice, y por su llaga, oiga eso, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga eso. ¿En qué fue convertido el cuerpo de Cristo? En una llaga. No es por sus llagas, es por su única, su llaga. O sea, su cuerpo, por doquiera que la gente quisiera mirarlo,
había llaga, maltrato físico. Su espalda, 39 latigazos, un verdugo, un soldado romano, con un azote, hermano, que en las puntas tenía balines de acero, una cosa terrible. El cuerpo del Señor inclinado ante el poste del castigo, y el verdugo, cuando lanzaba ese látigo, hermano, surcaba y arrancaba los pedazos de carne del cuerpo del maestro. Si usted y yo nos trasladamos por un segundo al Gólgota y miramos y consideramos, tendríamos que lamentarnos, porque la Biblia dice que todo eso lo sufrió el maestro. Por todo ese proceso pasó el maestro con un solo propósito: salvar, porque él vino a buscar lo que se había perdido, y solo él podía ayudarnos y salvarnos. A su nombre, gloria. Bendito sea Dios. Si nosotros miramos la palabra con exactitud, meditamos, cerramos nuestros ojos, decimos: todo eso lo sufrió el Señor por mí. Dicho de otra manera, tomó nuestro lugar. ¿Realmente sabe quién merecía ese lugar? ¿Quién merecía ese lugar del Gólgota? Nosotros. Yo. ¿Jesús pecó? ¿Jesús cometió maldad? ¿Jesús cometió engaño alguna vez? No. Él no merecía ese lugar. Él no merecía llegar a ese lugar como un cordero para ser inmolado. Era el lugar que me correspondía. Y si nosotros con gratitud miramos la palabra, consideramos la palabra, miramos el evangelio que Cristo predicó, el evangelio es poder y potencia de Dios. Él fue herido, lo hizo por mí, se entregó por mí, tomó el lugar que a mí me correspondía. Aleluya. Pero esa palabra molido, fue molido. Sus manos fueron traspasadas por un clavo. Y a él no le aplicaron una dosis de anestesia, porque quisieron darle lo que usaban en ese entonces, como era el vinagre. ¿Y qué otra cosa fue? La hiel. Era lo que se usaba para sedar al que estaba próximo a morir crucificado. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Cuando le colocaron esa esponja con vinagre y con hiel, ¿sabe qué hizo el Señor? La rechazó. La rechazó. Y dijo: no, sin sedante. Quiero ser consciente, es lo que está diciendo Cristo. Quiero ser consciente de lo que estoy haciendo. Porque así, con mi corazón, aleluya, voluntariamente he dejado el trono de gloria, aleluya, a donde he de volver. Pero quiero ser consciente hasta el último momento de que estoy dando mi vida en rescate por el pecador, por el hombre, aleluya, por la mujer. Estoy consciente que debo hacerlo. Alabado sea Dios. Por eso él rechazó. No lo probó, pero lo rechazó. Yo no quiero estar sedado, quiero estar consciente. Jesús fue consciente de todo ese paso
hasta el último momento, hasta el momento cuando Él expiró, dice la Biblia. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? En tus manos encomiendo mi espíritu. Fue consciente. Aleluya. Él fue consciente, por eso otra de las palabras que Él expresó, que fueron las finales: he terminado la obra. He terminado la obra. Es consumado es. He terminado la obra. Consciente. Consciente. Él sintió cuando estaban enclavando sus pies con clavos. Fue traspasado. En la profecía, ningún hueso de su cuerpo fue quebrado, porque eso estaba en la profecía. Pero su carne, humanamente, note la expresión, fue molido, fue masacrado, fue terrible. La gente, cuando lo veía allá crucificado, no querían mirarlo. Otros preguntaban: ¿y cómo está? Decían: no, terrible, terrible, está terrible. La gente prefería no mirar, no mirar. Nadie quería mirarlo. Aleluya. A tal punto que el Padre Eterno en un momento colocó sobre su Hijo el pecado de toda la humanidad. Y se cree que en ese momento el Padre miró hacia otro lado. Y Jesús sintió ese momento. Y es cuando encontramos entre las 7 palabras una importantísima: ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que fue ese momento cuando el Padre cargó en Él, sin haber cometido un solo pecado, se hizo pecador? Se hizo pecador. Porque sobre Él, sobre Cristo, ahora entendemos más que nunca el por qué fuera de Cristo no hay salvación. Uno puede buscar la salvación por donde quiera. Busque la salvación donde quiera buscarla. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Y Él dio un mensaje poderoso acerca de la salvación, que es a través del Evangelio, de la doctrina que Él predicó. Yo quiero mostrarle otro versículo antes de salir aquí de Isaías. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Nadie puede decir: yo no tengo pecado, yo no tengo maldad, yo no he hecho nada malo. Dice la Biblia: todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y esto es verdad. Hay gente que va por su propio camino. Pero no es por nuestro propio camino que debemos ir, sino por el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. El camino que Dios trazó para nosotros es el camino que conduce a la vida eterna.
Por eso San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Hay caminos que son más fáciles, sí, eso es verdad, pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. El camino que a mí me parece correcto, este es el mejor, este camino me permite ir como yo quiera, vivir como yo quiera, comportarme como yo quiera. Eso está bien, pero ese no es el camino que conduce al reino de Dios. El camino que conduce a la patria celestial, el camino que conduce a la salvación eterna, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria, porque solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solo Jesucristo nos puede hacer libres de toda maldad. Solo el Señor nos puede hacer libres de todo vicio y de toda costumbre con la cual no se puede agradar al Señor. Es a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y al mirar esta palabra, hermanos, no nos queda otra cosa que decirle al Señor con humildad de corazón, bajar nuestra cabeza, humillarnos aleluya ante sus pies divinos y decirle: gracias, Señor, por tu misericordia. Y aquí en este versículo, mas Jehová cargó en él, en Cristo, los pecados nuestros. Las iniquidades nuestras fueron cargadas sobre él. El verso 7 dice: angustiado. ¿Cristo se angustió? Sí. Sí. ¿Se afligió? Sí. ¿Pasó momentos difíciles? Sí. Pasó noches sin dormir, orando, velando, pidiendo a Dios fuerza, fortaleza, al Padre para ese momento. Pero fue tan terrible la agonía, el dolor, el sufrimiento, que en un momento le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, este momento. Pasa de mí. Pasa de mí esa hora de ir al Gólgota. Que mi cuerpo sea convertido en una llaga. Pero el Señor añade diciendo en la oración: mas no se haga mi voluntad. No se haga lo que yo quiero. Y la voluntad del Padre es que Él debía morir, que Él debía derramar su sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay remisión de pecados. Antiguamente, para redimir pecados, tenían que sacrificar corderos. Y esa sangre se ofrecía y se rociaba sobre el pecador y era absuelto de su pecado. Pero ahora en la gracia es diferente. Ahora en la gracia no hay necesidad de sacrificar animales, de rociar al pueblo con la sangre, porque ya se ofreció un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio.
y es el sacrificio de Cristo, que fue identificado como el sacrificio de un cordero. Gloria a Dios. Pero encontramos un ejemplo de este predicador del Evangelio. No abrió su boca. No andaba criticando, no andaba murmurando, no andaba diciendo y todo a mí, ¿por qué a mí? No abrió su boca. Por eso cuando él fue llevado ante los gobernantes, él callaba. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Rey de los judíos? ¿Eres tú? Él callaba. Y lo máximo que él dijo, tú lo dices, tú lo has dicho. Siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos da un ejemplo a seguir, un ejemplo maravilloso de sencillez, de humildad. Nosotros no tenemos de qué hacer alarde de capacidades, de dones, de ministerios, porque aquí encontramos al que podía hablar, el que podía decir, pero lo vemos que no abrió su boca. Gloria a Dios. Como cordero fue llevado al matadero. Dicen que cuando llevan un cordero para ser sacrificado, el cordero no hace mucha cosa, ni siquiera bala. Y en que el cordero deja salir unas lágrimas. Estamos hablando del animalito. Deja salir unas lágrimas. Lo llevan, le quitan la vida. Y el ejemplo que nos dan aquí de Cristo, el profeta, cómo ve en esta profecía este hombre y ve a Cristo y lo ve a manera de cordero para el sacrificio, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Así fue el Señor. Cuando lo llevaban hacia el lugar de la calavera, del Gólgota, llevando una cruz, la gente le gritaba cosas terribles. Era tan terrible eso, hermano, que aún se cree que el Señor como judío usaba barba y lo agarraban de la barba y le arrancaban la barba. Terrible eso. Y lo escupían, dice la Biblia, que lanzaban contra él esputos. Terrible en el rostro del maestro. Yo le aseguro que eso para nosotros sería muy duro, que alguien nos escupa la cara. Considere. Sería muy duro, muy difícil. No usamos barba, pero por lo menos que nos agarren del pelo y nos arranquen los 3 que tenemos. Oigan, miren, esto es suyo. Porque a veces decimos que sufrimos tanto por el Evangelio, que somos una víctima, que quién sabe hasta dónde vamos a aguantar. ¿Y cuáles son los sufrimientos? Máximo que alguien nos dice, oye, vamos al culto. Vamos al culto, hermano. Haga un esfuercito, hermanita, hermanito. Vamos a alabar a Dios, vamos. Qué sufrimiento, pruebas tan terribles. Ya no soporto esas pruebas. Realmente ninguno de nosotros hemos sufrido. Nunca podemos considerar que hemos sufrido como el maestro. Enmudeció, no abrió su boca. Qué ejemplo.
Por cárcel y por juicio fue quitado. Él fue llevado a la cárcel, fue enjuiciado muchas veces. Lo dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, aleluya, de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Él no tenía donde lo sepultaran, pero un hombre rico. Mire, hermano, el profeta vio todo esto en la visión. Quizás decían, ¿y a dónde van a enterrar a ese señor ahora? Pero Dios, que es bueno, Dios tenía preparado un hombre riquísimo. Los ricos construían sus tumbas familiares, su cementerio familiar. Y no eran huequitos ahí de 40 por 40. Eran unos subterráneos, hermano. Y usted podía entrar caminando, un hombre de 2 metros entraba caminando hasta allá al fondo, hasta allá al fondo, hasta allá al otro lado. Ahí quedaba el esposo, la esposa, los 25 hijos, etcétera, todo eso. Sí, así era, mi hermano. Pero ¿dónde iban a enterrar a Jesús? Pero Dios tiene todo preparado. A Dios nadie lo toma por sorpresa. Un hombre rico llamado, ¿cómo? José. Él dijo, yo humildemente ofrezco el sepulcro que tengo preparado para sepultar a Jesús. Sepulcro de ricos. Aleluya. Porque la palabra cuando es de Dios, se tiene que cumplir. Y aquí estamos aprendiendo cómo se cumple la palabra profética de Dios. Porque hoy en día hay muchos profetas, muchos, abundan, es una cosa espantosa. Pero cada uno habla según su propio corazón. Cada uno habla según su propia visión. Cada uno dice lo que quiere, cada uno aporta lo que quiere. Por eso fallan. Cuando alguien me dice, pastor, yo vi, pastor, esto. Ustedes saben, quiero aportar, ya estoy terminando. La mayoría de los hermanos saben, yo fui sometido a una cirugía. Era necesario. De pronto apareció alguien y me dijo, pastor, usted se va a morir en esa cirugía. Dios me habló, Dios me mostró que usted se va a morir. La persona estaba mal, temblaba, una cosa terrible. Y yo le dije, no, pues tiene que tranquilizarse para que me pueda decir bien cómo es. Claro, y me tocó decirle, no, pero venga. Tranquila, le dije, que fue una mujer. Tranquila, con cariño le dije, yo no me puse bravo. Con cariño le dije, pero venga, tranquilícese. El que debía estar mal, que se va a morir soy yo, según usted, hermana. Soy yo el que me voy a morir. Tranquila, ¿cómo es la cosa? Entonces, sin embargo, pues con sabiduría le dije, no se preocupe, tranquila, no se preocupe. Pues yo no siento así como un afán que me voy a morir, pero lo último que hablamos con ella le dije, aquí tiene que quedar una enseñanza más de lo que usted se puede imaginar. Número 1, te va a conocer. Si de verdad Dios le mostró, Dios le habló, Dios le dijo que yo me voy a morir, le dije, si fue Dios, yo me muero. Listo. Entonces, tranquila, le dije, no se preocupe, yo soy consciente que yo me tengo que morir, si no es hoy, mañana o en la cirugía, casi como usted dice. Tranquila, no se preocupe, que yo me encargo de lo mío para con Dios. Si yo me muero y esté pendiente, mi cirugía es 7 de la mañana, esté pendiente, llame al pastor cada vez que usted pueda, porque tan pronto, si el Señor me llevó, mi familia va a informar.
mi familia, porque el médico sale y dice, la cirugía fue exitosa, o el médico dice, se murió. Eso lo informa. Entonces, inmediatamente mi familia tiene que informar a las autoridades que yo tengo espiritualmente. Ellos tienen que saber, quizás sean los primeros en saber, y entonces luego eso se va corriendo por el pastorado. Esté pendiente, porque su pastor va a estar pendiente de mi cirugía, y listo. Entonces ya fue Dios quien le mostró, y tranquila, no hay problema. Pero si no me muero, y ya usted se puede imaginar lo que yo le dije. Le dije, usted tiene que dejar de ser una señora mañosa, porque puede destruir muchas vidas. Ya que a mañana le da un qué, como dicen, y dice, yo vi a fulano con fulana por allá, o Dios me lo mostró en visión, o anoche me soñé. Tiene que dejar de ser una señora mañosa, y tiene que coger juicio, porque su vida espiritual puede ir en peligro, puede ir a pique espiritualmente. Cuando usted cree que es cierto, que no hay otro que se iguale a la espiritualidad que yo tengo, entonces cuando se falla, ahí está el peligro. ¿Y cómo le parece? Yo estoy aquí. No me pregunte qué pasó, pastor, qué pasó. Se murió, no se murió. Ya ustedes saben, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Yo pienso, eso es delicado. Si esta señora, porque pues usted sabe que Dios tiene autoridades sobre uno, y se atreve por lo menos a decir eso, hermano, digo yo, ¿qué no habrá hecho? Pero yo ya advertí al pastor, y luego me doy cuenta que ella me dijo mentiras, me dijo una mentira. ¿Cuál? Yo estoy dando los primeros pasitos en esta obra del movimiento. Cuando después pregunto, averiguo, me llamó otro pastor, le digo, oye, pero usted me está hablando algo por allá de una profecía, no sé qué, en esa iglesia. ¿Y no será la misma que ella? No, pero no puede ser, porque ella me dijo me habló de otra iglesia, me habló de otro pastor, y ¿cómo me llama otro? Es cuando el pastor me llama, un problema no terrible allá en esa congregación, y le digo, no será claro, pastor, es la misma. Pero ¿cómo? ¿Usted es el pastor de ella? Sí, hermano. No, pero ella no me dijo que usted era el pastor, me dijo que el pastor era otro. Dijo, ay no, entonces la hermana sí está mal. La hermana sí está mal. Son cosas peligrosas. Pero aquí estamos viendo lo que es la palabra profética de Dios. No porque a Isaías le dio un patatús, un quensequé, como dice un hermano, y le dio por ponerse a escribir ahí como, no. Mire, cuando las cosas son de Dios, ¿cómo lo vio el profeta Isaías? Como un cordero. Lo vio molido en su cuerpo humano, físicamente, molido. Lo vio en juicio. Claro, todo esto es la vida de Cristo, que vino muchos años después, muchos cientos de años después. Hay que tener mucho cuidado, hermano, y hay que poner los pies sobre la tierra. Esto es un llamado de Dios al pueblo a poner los pies sobre la tierra. Cuando haya que dar el brazo a torcer, rindámonos, no, hermano, no sigamos ahí en cosas que no, que es mi forma, que así pienso yo, que no es conforme yo quiera, no es conforme yo pienso, no es conforme a mí me parece. Tenemos que someternos a la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Termino con San Marcos, el capítulo 1, y ya usted conoce el evangelio que Cristo predicó. Gloria a Dios. Verso 14, después que Juan fue encarcelado, después que Juan lo presentó ministerialmente como el Cordero de Dios, el que es poderoso,
para quitar los pecados, para salvar, para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Ahora aquí dice, Jesús vino a Galilea. Después de la presentación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a Galilea. Gloria a Dios. Después de haber sido bautizado en las aguas, Él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Extraordinarios milagros. Todo tipo de milagros. Todo tipo de milagros. Y la Biblia, en el Evangelio, no se escribió una por una todas las cosas que Jesús hizo. Juan, el apóstol Juan, usando la palabra exagerada, dice, pienso que si en el mundo, pienso que si se hubiera escrito una por una todas las cosas que hizo Jesús, pienso que no cabrían los libros en el mundo. Porque fue mucho lo que Jesús hizo, mucho. Pero Juan añade diciendo, pero estas, o sea, no se escribió todo, una por uno, todo. Porque mire, desde el nacimiento hasta los 12 años no se sabe nada de Cristo. De los 12 años a los 30 no se sabe nada. Dice que estuvo sujeto a sus padres, pero no se escribió uno por un diario, no se escribió. Pero después de los 30 años aparece 3 años y medio en el ministerio y se fue. Desescribió, el Espíritu Santo guió a los escritores solo a escribir lo que es necesario para nuestra salvación. Nada más, iglesia, nada más. Pero entonces la Biblia está incompleta. No, no está incompleta. Se escribió lo necesario. Y si esto que está escrito, que fue lo necesario, nos queda grande, ¿cómo será que tuviéramos que tener un camión parqueado ahí, un doble troque o una mula que son como 18 o 20 metros de largo, cargado de libros? Y hermano José Luis, busque allá, vaya a ver en el archivo. No, hermano, eso sería terrible. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Aleluya. Él no nos complica la salvación. Lo que quedó escrito para testimonio de su grandeza. Que Él resucitó muertos. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿solo 4 muertos resucitó el Señor? Yo pienso que fueron muchos más. Pero se registró el de la hija de Jairo. ¿Cuál otro? El hijo de la viuda de 3. Y Lázaro. No, eso fue el milagro sobrenatural. Pero en el ministerio de Cristo. Pero nada más. Yo creo que hay muchos más. Paralíticos. Cualquier cantidad. Leprosos. Innumerables. Si se hubiera escrito uno por uno todo lo que Jesús hizo. ¿Cuántos milagros? Él echó fuera demonios. Cantidad de demonios fueron echados fuera en el nombre de Jesús. Eso es una verdad. El evangelio es un evangelio de poder. Pero lo más importante, escúcheme bien, más que los milagros, porque hay gente que le gusta es oír de milagros, ver milagros, aleluya. Y muchos a veces llegan aquí y de pronto ese día no se hace invitación al altar. Entonces preguntan, no, aquí no hacen liberaciones. No, aquí no hacen liberaciones, porque hay gente que está acostumbrada y tiene que tenerles, como dijo alguien, una vasija, una caneca grande así,
para que vengan a expulsar sapos, culebras, ranas. Ah, no, aquí no hacen liberaciones. Digo, pues por la gracia de Dios aquí no hay endemoniados. Quizás muchos de nosotros fuimos cautivos, estuvimos poseídos por el diablo, pero cuando Cristo vino, aleluya, el evangelio, la palabra de poder entró a nosotros y Él nos libertó. Jesús nos libertó. Aleluya. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos hace libres. Hoy somos libres a través de la palabra, el mensaje de poder. Pablo era un hombre terrible. Pablo era un hombre malo. Era un hombre sin Dios. Era un hombre que andaba sin ley divina. Pero cuando conoció a Cristo, su vida cambió, su vida fue transformada. Por eso él dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de predicar el evangelio, no me avergüenzo de predicar que Cristo es el primer evangélico que pisó esta tierra, que Cristo quiere que el pueblo venga al conocimiento de su santa palabra. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y en esta mañana aquí está el Señor, aquí está su presencia, aquí está su poder. Alabado sea Dios. Vamos de pie, iglesia, en esta hora. Vamos de pie. Si alguien quiere venir al altar a orar conmigo, 1 minuto para orar al Señor, dale gracias, el altar está dispuesto. Si hay un amigo con nosotros, si quiere venir y quiere aceptar a ese Cristo de poder, aquí está el Señor.